Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy tenemos Eternals. Finalmente se estrenó la nueva película de Marvel, del MCU, y en este video les voy a estar dando mi reseña y mis primeras impresiones, sin spoilers, de lo que me ha parecido esta película, que es un gran desafío de Marvel. Esto lo sabíamos, lo hemos hablado bastante en los distintos vivos, y sabíamos que era un gran desafío para Marvel presentar tantos personajes en una sola película, ¿no? Y que estos personajes no sean personajes conocidos. Doble desafío para Marvel, porque la realidad es que estamos en una fase marveliana del MCU donde se están insertando personajes muy poco conocidos para el gran público. Esto siempre lo tengo que aclarar porque el comiquero conoce muy bien quiénes son. A ver, no todos leen todo, pero básicamente hay personajes que son conocidos y con los que han interactuado en las viñetas. El gran público, el público que ha conocido el universo de Marvel a través de las películas, durante estos años también ha ido aprendiendo quién es Iron Man, quién es el Capitán América. Algunos ya eran conocidos o por lo menos los habían escuchado hablar, pero estamos en un punto donde son personajes mucho más complejos, son personajes mucho menos conocidos, y el gran desafío de Marvel es que el público se entretenga y se interese en este tipo de personajes, aparte de los ya conocidos, porque todavía tenemos Doctor Strange, vamos a tener películas de Thor y vamos a tener películas de Spider-Man. Pero también tenemos a estos personajes. Ya habíamos, hace algunos meses atrás, nos habían presentado a Shang-Chi, algo mucho más pequeño si lo comparamos con esta película. Shang-Chi siguió expandiendo este concepto de la magia marveliana, junto con Doctor Strange, y ahora nos toca el poder cósmico. Esta película habla del poder cósmico, habla de un poder ilimitado, de un poder sobre el poder. Estos personajes que nos están presentando, no solo los eternos, sino también los celestiales, son de un nivel en cuanto al poder y lo magnánimos que son, incomparable con lo que hemos visto hasta ahora. Es cierto, Thanos es poderoso, Doctor Strange también, el multiverso, Iron Man, el Cap, Hulk, es decir, Thor, es decir, todos son poderosos, pero este nivel de poder no lo habíamos visto nunca en Marvel. Estos son los dioses del universo marveliano. Tanto los eternos en la Tierra como los celestiales en el universo. Y esta es una diferenciación que hay que hacer. Los celestiales crearon a los eternos y les encomendaron una misión. La misión es ir a la Tierra, a una joven Tierra, es decir, a una joven Tierra en cuanto a su civilización, una civilización que recién daba sus primeros pasos, ¿no? Protegerla, ¿no? Protegerla de una amenaza de estos deviants, criaturas también que vienen del espacio profundo y que se alimentan de la vida inteligente, ¿no? Y ellos tienen la misión de proteger a esta joven civilización para que pueda seguir avanzando y la Tierra pueda seguir construyéndose como civilización, la raza humana, hasta nuestros tiempos, y a su vez también darles las primeras enseñanzas y darle el primer empujón a la raza humana para subsistir y para poder evolucionar y escribir su propia historia. Esta película tiene mucho de filosófico. Eternals es la película menos marveliana de todas, si la comparamos con lo que hemos visto hasta ahora. Ustedes pueden ver la película sin haber visto lo demás. Hay algunas referencias, obviamente, a estos 10 años del MCU. Esto es así, pero funciona como película independiente. En estas 2 horas y media se explica absolutamente todo. Se explica quiénes son los Eternals, quiénes son los que lo crearon, por qué están en la Tierra, las características de cada uno de ellos y la misión que ellos tienen en la Tierra. Sus creadores son los Celestiales. Los Celestiales han sido ya mencionados en el MCU. Ustedes recordarán que en Guardianes de la Galaxia se hace una pequeña reseña histórica de quiénes son los Celestiales, con algunos ejemplos visuales y gráficos. Es muy interesante toda esa secuencia porque los van a recordar. Y por otro lado tenemos un lugar durante las películas de Avengers, las últimas 2 películas de Avengers, llamado Nowhere, ¿no? Que es la cabeza de un celestial. Es decir, que físicamente y en cuanto a un relato histórico, los celestiales ya forman parte desde hace tiempo del MCU. Han sido mencionados, nos han explicado quiénes son, ¿no? Y acá los tenemos como los coprotagonistas de los Eternals. En particular, tenemos a uno de ellos, que es Arishem, el juez, ¿no?
un celestial que dictamina quién vive y quién muere en distintos mundos del universo. Acá estamos hablando de poder, no solo de poder cósmico, sino de poder del universo. Los celestiales son los creadores del universo. Han creado galaxias enteras, han creado mundos, pero no se limitan solamente a la creación de mundos, sino galaxias y universos enteros. Son dueños de un poder que no hemos visto nunca hasta ahora. Y no es fácil ponerlos en contexto, presentárnoslos. Era un gran desafío, porque no son personajes que interactúan así nomás. Ustedes recordarán a Galactus, por ejemplo, personajes gigantescos, que son más grandes que un planeta. Es decir, no es fácil hacer este tipo de presentaciones. Bueno, Marvel lo ha hecho, y creo que lo ha hecho bien. A mí la película me gustó, me pareció muy interesante todos los conceptos que se plantean. Yo entiendo que no va a ser una película para cualquiera. Me permito trazar un paralelismo en algunas similitudes con Duna, una película que tampoco es para cualquiera. Ustedes pueden ser fanáticos de la ciencia ficción, pero Duna es una película larga, es una película que se permite explicarnos un montón de cosas, hay mucha mitología, hay mucha religión, hay mucho de filosófico en el relato de Duna. Bueno, sin entrar en comparaciones, porque son historias totalmente diferentes, en Eternals pasa algo similar, ¿no? Esta filosofía de vida, esta filosofía evolutiva de la raza humana y cuál es la injerencia que los Eternals y los Celestiales han tenido en la raza humana y qué es lo que puede pasar de cara al futuro. Los Celestiales son 10, y por eso uno de los grandes desafíos de Marvel era presentarnos a 10 personajes. Por eso el cast fue de primer nivel, es decir, se han buscado actores y actrices de primerísimo nivel. Esto, obviamente, tiene que ver con elegir a Gemma Chan, a Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Brian Tyler Henry, es decir, todos actores y actrices carismáticos, enormes actores y actrices, porque eso también permite que el público se interese, porque son actores y actrices convocantes, ¿no? Que tienen una historia ya en Hollywood, y esto es fundamental para que el público también se sienta identificado con los personajes. Seguramente ustedes, si han visto la película, tendrán a sus Eternals favoritos. Yo en este video no me voy a poner a hacer una explicación detallada de quién es quién, porque para eso va a estar el vivo que vamos a hacer seguramente el próximo jueves, pero los 10 Eternals que vienen a la Tierra con esa misión son Thina, Ikaris, sí, con algunos sí voy a hacer una pequeña explicación. Ikaris es un personaje muy similar a Superman, es decir, si bien no tiene capa, pero sí los poderes son muy parecidos. Puede volar, super fuerza, rayos dorados que le salen de los ojos. El color dorado es fundamental. Todo el poder que estos Eternals emanan de sus cuerpos, cada uno tiene una habilidad diferente, está representado en un color dorado, con algunas runas, ¿no? Muy parecido a la magia que vemos de Doctor Strange, pero con su propia personalidad y su propia característica. Pero el color dorado es lo que identifica el poder de cada uno de estos humanoides que están en la Tierra. Ahak, que es la líder del grupo, Gilgamesh, Kingo, Druid, Sprite, Macari y Fastos, ¿no? Fastos tiene una característica muy particular, que es un maestro en tecnología, es decir, él va diseñando tecnología, y vamos a ir descubriendo a medida que la película va avanzando la influencia que ellos han tenido en la raza humana. No pueden intervenir, algo muy similar a lo que hemos visto con The Watcher, con el vigilante o los vigilantes. Ellos están para observar. Sí son protectores de la humanidad en el caso de los Eternals. De hecho, enfrentan a los Deviants directamente para evitar la extinción de esta joven raza humana. De alguna forma tienen pequeñas intervenciones, pero nada significativo. No pueden intervenir en la Primera Guerra Mundial, en ninguna de las guerras humanas, ni en la Segunda, ni en todo lo que hemos visto en el MCU. Ellos son simplemente observadores. Y vamos viendo, porque hay muchos flashbacks a lo largo de la historia de esta película, que, repito, dura 2 horas y media, todo lo que estos Eternals han vivido en las distintas épocas de la historia de la humanidad, ¿no? Y es muy interesante, y acá es donde entra lo filosófico, y algo que a mí particularmente me gustó muchísimo, ese empujón divino que ellos le han dado a la raza humana. Una teoría que muchos creen que es cierta, no con los Eternals, pero mucha gente sí cree que los antiguos han recibido enseñanzas de seres celestiales, de seres divinos, o de seres intergalácticos,
esas primeras enseñanzas, ese primer empujón, esos dioses a los que ellos se referían en sus escritos, en sus pinturas, ¿no? y en sus pictogramas y en sus runas, bueno, no son otros que seres divinos, que han venido del cielo, que han venido del espacio y que les han dado las primeras enseñanzas, el primer empujón evolutivo para que ellos después puedan valerse por sí mismos. Es un poco el concepto de lo que nos está mostrando Eternals, que también plantea que no piensan los 10 Eternos igual, son muy independientes, cada uno tiene una forma de pensar distinta que se contrapone entre ellos, y esto muchas veces les va a traer conflictos con respecto a si tienen que intervenir o no, si deben permitir genocidios masivos o exterminios masivos, que los ha habido por millones a lo largo de la historia humana, si se deben quedar cruzados de brazos mirando. El temor a los celestiales, esa obediencia divina que tienen para con su creador, y planes que uno se va a ir enterando a medida que la historia va avanzando, de si realmente la misión que ellos estaban entablando no tenía otra misión oculta que podía llegar a poner en riesgo la supervivencia de la raza humana como la conocemos. Hay personajes que son más carismáticos que otros, hay también momentos de humor, no todos funcionan. A mí me parece que por momentos van a notar que la película es un poco densa, pero creo yo que es necesario que la película tenga un alto y nos explique lo que está pasando. Por eso yo hablo de la filosofía, de la filosofía evolutiva, de la lógica de estas criaturas para con la raza humana, y de ellos mismos preguntarse, vamos a vivir para siempre, pero ¿a qué costo vamos a vivir para siempre? ¿No? Va a llegar un punto en el que no desearíamos ser más humanos y no ser seres inmortales. Bueno, todas esas dudas existenciales están presentes en la película, y eso a mí me parece riquísimo. Por eso yo la separo del resto. Es una película muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Tiene momentos de acción, los tiene grandes efectos especiales, tiene momentos muy buenos, pero la sensación que me da a mí es que es una excusa lógica de la película, pero no es el punto más fuerte. Me parece que la filosofía y el replantearse un montón de cosas con la evolución y con decisiones que hay que tomar. Ustedes deténganse un momento y pónganse en el lugar de los Eternos, ser seres inmortales y no poder intervenir ante las masacres conocidas de la historia de la humanidad, y tener que ver que pueblos enteros son exterminados simplemente porque tienen un color de piel diferente, por ejemplo, y no poder hacer absolutamente nada. Bueno, la película ahonda muchísimo en eso, y a mí me parece interesantísimo, como me parece muy interesante el poder cósmico, este poder que es muy difícil de explicar en una película. Por eso yo hablaba de desafíos de Marvel a la hora de presentarnos. No solo una cantidad exorbitante de personajes, porque son 10 personajes muy distintos unos de los otros. Ustedes van a tener a sus favoritos. A mí me gustó mucho Kingo, por ejemplo, creo que es el que le da un poco de humor, pero Ilmadesh, Cersei, es decir, todos tienen una personalidad muy distinta, no todos funcionan en cuanto a su interconexión, en su relación entre personajes, no todos funcionan de la misma forma, pero me parece que lo han hecho de la mejor manera, y me parece que este desafío lo han superado con creces. Insisto, se van a encontrar con algo diferente, es una película que nos está presentando una nueva fase y un nuevo concepto en Marvel. Por eso me parece que era necesario poner un freno, sentarnos y que nos expliquen cómo funciona el universo. Porque hasta ahora hemos visto un montón de personajes que van y vienen, interdimensionales, que vienen de otros mundos, que llegan a la Tierra, que pelean. Pero ¿de dónde viene todo eso? Bueno, esto es Eternals. Acá vamos a aprender de dónde viene todo, la creación. Yo creo que es una película que abarca muchos conceptos de la creación, religiosos, filosóficos, intelectuales, ¿no? De moral. Bueno, todo eso está en la película. Yo creo que es algo distinto. Siempre hablamos de que nos tienen que presentar algo distinto, y creo que Eternals es algo distinto. No, probablemente no sea aceptado por todos, habrá que ver en la taquilla cómo le va, pero me parece que es el primer paso para un nuevo concepto del MCU, que va a tener de todo, pero fundamentalmente va a tener mucho de este gran poder cósmico, un poder profundo, ¿no? Que tiene que ver mucho con los sentimientos, que tiene que ver mucho con el alma de cada uno de los personajes. Eso me parece que la película lo explora desde el punto de vista de estos seres inmortales y desde el punto de vista de
de la raza humana, ¿no? Y de cómo los humanos han ido viendo a los Eternos a lo largo de la historia. Y cómo la raza humana en la actualidad, porque hay flashbacks permanentes, pero la película transcurre en la actualidad y post eventos que hemos visto en Endgame, ha sobrevivido y se ha acostumbrado a este tipo de situaciones, a invasiones, a magia, a seres superpoderosos. Uno a veces cree que el hombre común de calle se va a sorprender de ver que vaya caminando por una vereda y se encuentre con un hechicero que aparece abriendo un portal. Bueno, esto ya es moneda corriente en el MCU, pero a uno le sigue pareciendo que la gente se va a sorprender. Bueno, es post chasquido de Thanos, es post chasquido de Iron Man, es decir, hay un montón de cosas que pasaron en Avengers, Infinity War y en Endgame que han tenido repercusión directa en la forma de pensar de los Eternals, ¿no? Que los ha hecho reflexionar, que los ha hecho pensar y que entre ellos mismos hay disputas intelectuales y filosóficas al borde del enfrentamiento. Es muy interesante todo eso, es una película, la verdad, que toma sus riesgos y que para mí lo ha hecho muy bien y que se ha tomado el trabajo de presentarnos el poder que viene del espacio entre los espacios. Algo que a mí particularmente me interesa muchísimo, que yo quiero ver mucho más, ¿no? Porque hay muchos personajes hiperpoderosos que no han sido presentados y que me parece en esta película se han sentado las primeras bases para traernos a seres que son inconmensurablemente gigantescos, pero no gigantescos en cuanto al poder, físicamente. Se van a dar cuenta cuando vean la película a lo que me refiero. Recuerden lo que yo les digo, Thanos, Iron Man, Thor, todo lo que hemos visto, se reducen a insectos al lado de la magnitud de lo que la película nos muestra. Magnitud física y magnitud en cuanto al poder de los celestiales, fundamentalmente. No voy a ahondar mucho, vean la película, dejen su comentario, a ver qué les pareció, si es que ya la vieron, si coinciden, si les gustó, si no les gustó, si les parece pesada o no. Recuerden que la película tiene 2 escenas postcrédito, una en la mitad de los créditos y una en la finalización, de la que vamos a estar hablando el próximo jueves, vamos a estar haciendo el vivo, el debate, ya con spoilers y con todo lo que nos ha parecido la película, analizando absolutamente todo y las escenas postcrédito, pero sinceramente me ha sorprendido gratamente y creo que es una película que ojalá en la taquilla se refleje lo que se han animado a hacer, que no es fácil, que es bastante complicado, pero que en algún momento esto tenía que pasar y es para Marvel uno de sus grandes desafíos. Creo yo que lo han aprobado satisfactoriamente, ojalá ustedes piensen lo mismo y la hayan disfrutado como lo disfruté yo. Si les gustó el video, denle like porque ayuda muchísimo, visiten Lord Cinema, suscríbanse al canal y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chao.